Bien, buenas noches, bienvenidos. La plática, como ustedes vieron en la propaganda, se llama la Shoah, preguntas y respuestas. La Shoah, preguntas y respuestas. Entonces, lo primero que quisiéramos decir es, ¿por qué damos esta plática esta noche y en este tiempo, en estas semanas? Entonces, lo primero que hay que saber es que nos encontramos en las 3 semanas de Ben Hametzarim, las 3 semanas que hay entre Shivasar, Betamuz y Tisha B'Av, que se conocen así como Ben Hametzarim, entre las estrecheces, semanas donde, como ya leímos ahorita en la clase anterior, el Pasuk Gimal de Megilat Ejá, con Rodfea y Sigua Ben Hametzarim, todos los que nos han perseguido nos alcanzan en Ben Hametzarim, en estas 3 semanas. Y explicamos del Magid de Mesrich un pirush muy bonito con Rodef K y Sigua Ben Hametzarim. Todo el que persigue a Hashem también lo encuentra en estas 3 semanas. Sin embargo, también hablamos de este tema. ¿Por qué? Porque la Torah dice en el libro de Barim: Zechor Yemot Olam Binu Shenot Dorvador Sheal Avija Beyagetja Zekeneja Beyomerulach. Zechor Yemot Olam, ¿qué quiere decir? Recuerda los días del mundo. En pocas palabras, Binu Shenot Dorvador. Biná entiende los años de las generaciones. Sheal Avija Beyagetja, pregúntale a tu papá y que te cuente. Zekeneja Beyomerulach, y a tus ancianos, a tus abuelos, bisabuelos, y que te platiquen. En pocas palabras, ¿a qué nos invita la Torah? A estudiar la historia de nuestro pueblo. ¿Para qué? Para no repetir las circunstancias que dieron ciertas situaciones difíciles, no para criticar. Nosotros no somos, bueno, por lo menos yo, no soy nadie para criticar a nadie. Somos gente que podemos aprender y, Bezat Hashem Yitbaraj, tratar de hacer las cosas bien o por lo menos mejor, y para tratar de superarnos y para tratar de acercarnos más a Kadosh Baruj Hu y cuidar mejor Torah y Mitzvot. Entonces, la idea es aprender de la historia para, Bezat Hashem Yitbaraj, tratar de tener mejores hechos y por supuesto que no se repitan sucesos difíciles que ha habido a lo largo de la historia en nuestro querido Am Israel. Por supuesto que este tema de la Shoah toma un poquito más de relevancia en relación al acuerdo de ayer del P5+1, como le llaman, las 5 naciones más poderosas del mundo, más la Unión Europea, que tuvieron el acuerdo con Irán, un acuerdo sobre armas nucleares, en fin, que por supuesto a Israel no nos tiene nada contentos, sino todo lo contrario. Y bueno, no es casualidad, como dijimos en la clase anterior, que esto que llevaba cerca de 2 años, calculan que 22 meses cocinándose, cuando se autorizó en Ben Hametzarim también, no es casualidad. Les quiero aclarar que para el que vino y les agradecemos su presencia esta noche a la plática de la Shoah, preguntas y respuestas, y si pensaron que íbamos a dar algunas preguntas, a plantear algunas preguntas y dar algunas respuestas tipo filosóficas de los porqués, de los cómo y de dónde estaba Hashem en la Shoah y preguntas de ese tipo, me da mucha pena, pero se van a decepcionar porque no voy a tocar nada de esos temas. No vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar, como ustedes van a ver, de otro tipo de sucesos que claro que tuvieron que ver con la Shoah, pero no vamos a hablar de la parte filosófica, de la parte mística, de la parte que tiene que ver con las preguntas que a veces mucha gente se hace. ¿Por qué? Y 6 millones y 1,5 millones de esos eran niños. Entonces, ese tipo de preguntas no las vamos a plantear. Quien quiera, el Jajam Betech tiene aproximadamente 17 conferencias, 17 tal vez 20, 18, 20, sobre el tema, donde abarca todo el tema de la Shoah de una manera muy amplia, muy completa. Y bueno, los que gusten pueden ver los temarios, las hojas donde tenemos las conferencias de Tov, y ahí nos las pueden pedir por correo, Belín Eder, y si él considera, se las podemos enviar con todo gusto. Hoy vamos a hablar de otro tipo de enfoque para que conozcamos algunos datos sobre este suceso conocido tristemente como la Shoah. ¿A qué se refiere? Entonces vamos a hacerlo tipo pregunta y respuesta, lo que se llama un FAQ, Frequent Asked Questions.
preguntas que se hacen con frecuencia sobre la Shoah. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es y qué fue y cuándo fue la Shoah? Bueno, la Shoah no se refiere a otra cosa más que al plan sistemático de Adolfo Hitler y יימח שמו וזכרו. De aquí en adelante, cuando mencione su nombre, le voy a decir de una vez, יימח שמו וזכרו, por todas las que vienen en adelante, de él y de toda su gente malvada que participó con él, y fue un plan sistemático para hacer un genocidio de las razas no arias, de las razas no deseables, para purificar la raza alemana. Para él era una raza Alemania, la gente de Alemania, y había que purificar a la raza aria. Y bueno, la palabra Shoah es un término bíblico que implica destrucción, holocausto, algo que se quema todo, eso quiere decir Shoah. Y fue un periodo de 12 años que se toman en cuenta desde que Hitler entró al poder en el año 1933, que fue cuando él entra al poder, hasta la liberación de los aliados, que fue en el año 1945, el 8 de mayo de 1945, se considera que termina todo este periodo de 12 años. Por supuesto, la Shoah, el holocausto, muestra hasta dónde puede descender el ser humano, el poder del mal para dirigir el mundo. La Shoah lo demostró, y el grado de odio que existe tristemente para nuestro pueblo, para los Yehudim, para Israel. Algo que no se puede creer, algo solamente que hay veces, si uno lo ve, se puede dar cuenta hasta dónde podían llegar esas máquinas de matar gente, como eran los campos de concentración, los guetos, los campos de trabajos forzados, etc. Muchos años se pensó que durante todo lo que abarcó la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, fueron 11 millones de personas que fueron asesinadas, entre ellos 6 millones de Yehudim, Hashem Yimkom Damam, que representaron 2/3 de la judería europea. Sin embargo, en el marzo del 2013, investigadores de los Estados Unidos, en el museo, el Holocaust Memorial Museum en Estados Unidos, ellos hicieron un análisis un poco más a fondo, checaron documentación y vieron que en realidad no fueron 11 millones nada más, sino calculan que pudo haber llegado entre 15 y 20 millones de personas que murieron o que fueron hechos presos por los nazis. Hasta ahí la primera pregunta. La segunda pregunta, a través de poner como blanco la destrucción de la judería europea, ¿cómo entonces los nazis definieron qué es un judío? Porque después de todo había que definir qué era un judío. Entonces, para ellos la definición de qué era un judío era cualquier persona que tuviera abuelos judíos, y no nada más eso, sino aquellos que tenían ascendencia de judíos que ellos podían checar hasta el año 1871, el 18 de enero de 1871, que fue el año que ellos marcaron como la fundación del Imperio Germánico. Hasta de ahí para abajo, todo aquel que tuviera un abuelo judío o cualquier familiar judío era judío, ya sea por la vía materna, como dice el Halajá, o por la vía paterna inclusive. Aunque ojalá y no hubiera casos, pero si hubo un caso de que el padre era judío y la mamá no era judía, para ellos también era judío. Tercera pregunta, ¿qué pasó a los Yehudim en los días previos del Holocausto? Bien, Hitler, יימח שמו, él tenía la idea de eliminar progresivamente a los Yehudim. Lo primero que hizo fueron las leyes de Nuremberg, que no fueron 2 ni 3, fueron aproximadamente 935 leyes de Nuremberg, que ellos de alguna forma apretaban a los judíos en su ciudadanía alemana y les quitaban la gran mayoría de los derechos civiles que tenían, haciendo ilegal el matrimonio entre judíos y alemanes. Ellos decían, un judío no se puede casar con un alemán. Y a partir de ahí empezaron, entre los decretos de Nuremberg, ya sucesos que marcaron claramente cuáles eran los objetivos de los nazis contra el pueblo de Israel. Por ejemplo, Hitler sube al poder, dijimos ya, en el año 1933. A partir de ese año,
que obviamente si analizamos la historia, las cosas venían desde antes. Desde antes, ¿qué quiere decir? Cuando Hitler rompe los tratados de Versalles, que se escribieron a raíz de la derrota alemana y los daños que hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial, 1919, los tratados de Versalles, al romper Hitler esos tratados da a entender que a él no le importaba cumplir con ninguna regla que se hubiera establecido para pagar su superávit comercial, para desarmarse, para evitar otra guerra como fue luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hitler trata de dar un golpe de Estado en Berlín, es encarcelado en el año 26-27 y ahí escribe Mein Kampf, Mi lucha, un libro que tristemente se sigue editando, se sigue vendiendo, igual que los protocolos de los sabios de Sion, etcétera. Los protocolos de los sabios de Sion acaban de ser citados por un embajador chileno. El embajador palestino en Chile acaba de citar los protocolos de los sabios de Sion y empieza a hablar y dice los judíos, ¿qué judíos si no existen los judíos? Estamos hablando hace 2-3 semanas, ¿qué fue eso? ¿Qué hizo la PA, la Palestine? ¿Qué será la asociación de ¿cuál? No. PA. Palestine Authority, ya me acuerdo. Authority, la autoridad palestina lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar, ¿para qué? Para yo hacer una fiesta y felicitarlo, que tuvo el valor de hacer esas cosas y decir esas cosas en público. Este señor hace 2 semanas dijo, ¿judíos? ¿Qué judíos? Si los judíos no existen. Y citó los protocolos de los sabios de Sion. A raíz de eso, la siguiente pregunta, empiezan ciertos sucesos que ya marcaban claramente las intenciones de los nazis. Por ejemplo, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que fue el 9 de noviembre del 38. Creo que en la clase pasada dije 39, pido una disculpa. 38, 9 de noviembre, la madrugada del 9 de noviembre del 38, cuando los nazis hicieron actos de destrucción a las comunidades judías de Alemania y de Austria también, y destruyeron negocios judíos, hospitales judíos, escuelas judías, cementerios judíos y tristemente también más de 1000 sinagogas de Yehudim. Y por supuesto, después de todo esto, hubo 96 judíos en esa misma noche que mataron y arrestaron a 30,000. 1938, no había empezado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre del 39. Todavía no. Por eso mucha gente dice, ¿qué Shoah y qué Segunda Guerra Mundial? Son 2 sucesos que en un punto sí son paralelos, pero son 2 sucesos independientes los unos de los otros. Desde Hitler entra al poder en el 33, desde antes que escribe Mein Kampf en el 26-27, se ven sus intenciones que ya tenía, al grado que mucha gente se da cuenta de ellas. Jajamín grandes como el Hafetz Haim avisó, si siguen las cosas así se viene una Shoah peor que la Primera Guerra Mundial, donde no murieron tampoco pocos Yehudim, murieron también millones de Yehudim en la Primera Guerra Mundial, a manos de Lenin sobre todo. Entonces, en los inicios de los campos de concentración, que eran los gulags, ¿se acuerdan? Los gulags eran los campos de concentración que había en la Europa y sobre todo en la Rusia zarista a principios de los 1900, que fueron los blueprints, los planos para construir los campos de concentración posteriormente. Entonces este malvado alumno aprendió bien del maestro y tristemente aprendió bien del maestro y empezaron a hacer sus cosas. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué los Yehudim no se defendieron? Ojo, dije que no iba a entrar en preguntas de este tipo. Hay una conferencia de Han Betech muy buena que se llama Como rebaños al matadero, donde contesta bien esta pregunta y la conclusión es que no fueron como rebaños al matadero. Sin embargo, después de demostrar a Alemania su poderío en la noche de los cristales y demostrar sus malas intenciones en esa noche, en el año de noviembre del 38, los alemanes decretaron, entre otras cosas, que era ilegal que un judío estuviera armado, que era absolutamente ilegal que un judío saliera de noche, y muchas de las leyes de Nuremberg tenían que ver también con eso, y eso obviamente hizo que los judíos no se pudieran defender. No es fácil defenderse con alguien que tiene una ametralladora, no es fácil defenderse en esas condiciones. Gente que después estuvo malnutrida, mal alimentada porque estuvieron en los guetos, en los campos de concentración. Sin embargo, como rebaños al matadero no fueron. ¿Por qué? Porque la historia tiene varios sucesos en los cuales los Yehudim sí se defendieron. Uno de ellos, el más famoso, ¿cuál fue? El levantamiento del gueto de Varsovia.
El levantamiento del gueto de Varsovia, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero no fue el único. En Treblinka, en el campo de Treblinka, en el año 1943, los prisioneros atacaron a los guardias nazis con pistolas y granadas, mataron a varios de ellos e interrumpieron el proceso de exterminio por un mes. Esa revuelta hizo que se interrumpiera. Como vamos a ver más adelante, vamos a ver algunas cifras, unas estadísticas. Realmente la plática tenía un subtítulo, cifras y estadísticas, pero por respeto a la vida y realmente la memoria de esos 6 millones de Yehudim que murieron en la Shoah, no vamos a decirle así cifras y estadísticas, no sería un título muy honorable a la plática. Pero como vamos a ver en las estadísticas más adelante, en Treblinka murieron 900,000 Yehudim. Y ahí era un campo que solamente llegaban los trenes y directo a gasearlos. Había Treblinka, te voy a decir dónde queda. Queda en camión como a 1 hora y media de Varsovia. Ahí queda Treblinka. Ahí queda Treblinka. Es impresionante. Treblinka está en un bosque. Es la cosa más triste que te puedas tú imaginar. Donde hay una serie de lápidas y una serie así, como que dice uno de qué se trata esto y no lo puede uno creer. Lo que es Treblinka, se te salen las lágrimas de ver Treblinka, es algo realmente triste ver Treblinka. Ahí dice Treblinka y cuando ves tú ahí que dice Treblinka, se te salen las lágrimas, no puedes creer que estás ahí. ¿Cómo? La verdad no quise mostrar imágenes porque la señora Charabati que nos hace favor de hacer la difusión de las pláticas, me dijo que hubo gente que pidió lo contrario, que no se mostraran imágenes. Entonces, pues no vamos a mostrar imágenes. Pero bueno, ahí queda Treblinka. En ese año, dijimos, en el 43, la gente se levantó. Lo mismo pasó en ¿dónde? En Sobibor. ¿Se acuerdan? Sobibor, seguramente lo oyeron. Hicieron una película muy famosa de Sobibor, del levantamiento de Sobibor. Ahí se levantaron y ahí mataron a varios oficiales de la SS, los Yehudim que estaban ahí ya sin fuerza, sin nada, y cerraron el campo de Sobibor. Ese levantamiento provocó que hasta lo cerraran el campo, no como Treblinka, que un mes no siguieron teniendo esa máquina de matar gente, sino aquí Sobibor lo acabaron cerrando. Las mujeres en Auschwitz en el año 1944 usaron explosivos y destruyeron parcialmente un crematorio. Mujeres se levantaron en armas también. Y por supuesto los partisanos que en los bosques de Polonia, que hicieron también una batalla muy fuerte, luchando prácticamente sin nada contra alemanes que iban en aviones y que iban con tanques y que iban con ametralladoras detrás de ellos a los campos en los bosques de Polonia, que también si uno los ve y ahí uno ve exacto dónde estaban y las fosas comunes, en realidad uno no hace más que ver arriba y pedir tefilá Borei Olam que esto haya sido lo último. Bezat Hashem Yitbaraj. ¿Qué fueron los guetos? La siguiente pregunta. Bueno, los Yehudim fueron forzados a vivir en áreas cerradas llamadas guetos, áreas que estaban bardeadas, colonias donde ellos vivían. Más famoso de ellos el gueto de Varsovia, donde ellos vivían. En esas colonias las cerraban y por supuesto el cerrar la colonia, ¿qué quiere decir? No entra nada, no entra comida. Los mataron de hambre adentro de los guetos. Los mataron en una situación no nada más de hambre, de enfermedades también dentro de los guetos, y por supuesto su libertad estaba limitada con todo y todo. Am Israel, con su espíritu de lucha, tenía más de 200 Batei Kenesiot y Yeshivot en los guetos. La gente seguía haciendo tefilá, estudiando Torah, seguía cumpliendo sus tradiciones, aunque estaba encerrada en guetos. No había uno ni dos. Se calcula que durante la Shoah hubo 1.150 guetos judíos en toda Europa. El más grande y el más popular fue el gueto de Varsovia, que está en Varsovia, en el mero centro de Varsovia. Hasta la fecha todavía se puede ver parte de lo que era la zona del gueto. Hay un edificio ahí que se ve. ¿Alguno de ustedes ha estado allá en Varsovia? Bueno, hasta la fecha se ve un edificio que está ahí y se ve bien claro cómo era la parte original y no lo han movido, no lo han tocado desde hace aproximadamente 70 años y todavía el gueto de Varsovia está, la zona bien delimitada y bueno, hoy no es más que una zona donde uno con un guía va y le van diciendo las cosas que uno puede haber leído previamente. Y bueno, ahí tristemente había 400,000 Yehudim, mucha gente, cerca de 500,000 personas
se calcula que murieron 100.000 en el gueto de hambre, de enfermedades o asesinados por los nazis. En un periodo de 2 meses, en el año 42, aproximadamente 250.000 residentes del gueto de Varsovia fueron deportados a Treblinka, el que está más cerca. Hasta la fecha, si uno va a Varsovia, está todavía la terminal de trenes, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahora es un monumento ahí, pero no un monumento, es una terminal así grande, donde están los nombres de las gentes y apellidos y todo, y uno busca y ve nombres y apellidos de gente que dice uno, se apellidan igual que nosotros, y ahí están sus nombres, de donde salían, en pleno centro de Varsovia. Ahí está precisamente esa terminal, de donde salían básicamente ¿a dónde? A Treblinka, porque está relativamente bastante cerca de Varsovia. Para que se hagan una idea, camina 2 cuadras de esa terminal, te das vuelta a la derecha y estás en una calle muy famosa, León Uris. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí León Uris? Milá, la calle de Milá. La calle de Milá, o Mila, ahí está, en el número 18, fue donde Mordejai Anilevich y una serie de gentes también se levantaron. ¿Para qué? Para poder aguantar el ataque de los alemanes, y mataron a mucha gente y tuvieron al ejército alemán en jaque, lo que ejércitos grandes de Europa, Francia, así acabaron con ella, Checoslovaquia, muchos países grandes. Los alemanes en días acaban con ellos. El gueto de Varsovia resistió varios días y no podían con un puñado de gentes, sin duda. Así que las preguntas las pasamos después porque no me va a dar ni tiempo de acabar, perdón. Entonces, como dijimos, 250.000 se llevaron el año 42 del gueto de Varsovia a Treblinka. Ahora sí, ¿qué fue el levantamiento del gueto de Varsovia? El 18 de enero del 43 entraron al gueto de Varsovia los alemanes, porque ahí después de todo Polonia, acuérdense, no estamos hablando de Alemania, lo peor pasó en Polonia. Polonia sitió a la gente, los polacos sitiaron a la gente en el gueto, y en pocas horas, desde que entraron, mataron a 600 Yehudim y detuvieron a otros 500, a otros 5.000. Y por supuesto, en una muestra de coraje impresionante, ellos aguantaron la resistencia de los alemanes hasta que finalmente, desde el 18 de enero del 43 hasta Ere Pesach del 43, era víspera de Pesach, ya tuvieron que meter miles de tropas nazis a volar el edificio que había en Mila 18. Hasta la fecha existe ya nada más un pequeño recuerdo, lo que es como un terreno, y esa es la calle Mila, el número 18. Ahí está en realidad lo que quedó de aquel gueto de Varsovia, y por supuesto volaron 50 edificios y mandaron ese mismo día, víspera de Pesach del 43, 56.000 Yehudim a los campos de la muerte. Terminaron también el 16 de mayo con la sinagoga principal, el Beta Knesset principal de Varsovia, la destruyeron el 16 de mayo del 43. Ahora bien, ¿cuáles eran sus métodos iniciales? Ellos ¿cómo empezaron? Bueno, la verdad es que al principio empezaron con métodos diferentes a los de los campos de exterminio. Ellos empezaron primero con métodos de matar gente disparándole. ¿Se acuerdan las famosas fotografías esas tristes que hay, que están así a la orilla de la fosa común, les disparan ellos riéndose, esas fotos que hemos visto todos alguna vez con la sonrisa, y les daban un balazo en la nuca y la persona se caía a la fosa común? Es emocionante y triste y doloroso ver esas fosas comunes. Nos tocó ver algunas en los bosques de Polonia, donde en unas calculaban que había 8.000 niños y en otras calculaban que habían quién sabe cuántas decenas de miles de adultos. ¿Cómo? Es increíble. Es increíble que la humanidad haya caído en eso, ¿no? Esa es una de las 17 conferencias del Jajam Betech. Esa es una de las 17 conferencias del Jajam Betech que se las recomiendo ampliamente para este tema. Yo me preparé mucho con ellas, son excelentes, la verdad. Pero ahora vamos a seguir en lo que íbamos. Entonces, originalmente ellos hacían disparos, mataban a través en masa. Por ejemplo, en 1941, en septiembre, en Kiev, en Ucrania, los ucranianos tampoco nos quieren mucho. Ahí pasó lo del famoso Babi Yar, ¿se acuerdan? Babi Yar, Yar, que es Yar, bosque, un bosque se llamaba así, Babi Yar. En Ucrania, ahí ellos mataron
con disparos a 33,000 Yehudim. Y están enterrados ahí en Babi Yar. Hay un poema muy bonito sobre Babi Yar, muy triste por supuesto. En 2 días mataron 33,000 Yehudim. No hagan comparaciones, pero nada más para que un poquito nos imaginemos de qué estamos hablando. Calculen cuántos Yehudim hay en determinadas comunidades del mundo. En 2 días, Hashem Ishmeren. Por ejemplo, pero yo no quiero decirlo, ustedes piénsenlo, cuántos Yehudim hay en determinadas comunidades. En 2 días, 33,000 Yehudim muertos como por disparo. Pero después tuvieron que cambiar de métodos porque se dieron cuenta que les salía muy caro. Cada bala a una persona era muy caro. No todos los mataban, cada bala a veces no mata. Y lo tenía la persona ahí horas y horas, se desangraba, se asfixiaba hasta que le echaban tierra encima y así los mataron. Y Mach Shemam Bezihram. Ahora, ¿cómo le hicieron ellos para ganar la cooperación de los ciudadanos europeos? Porque finalmente, tal vez en América decían, acuérdense que estamos hablando hace 70 años, que no sabían qué estaba pasando. Cuando organizaciones de Yehudim, religiosas y no religiosas, fueron con el gobierno norteamericano a decirle, bueno, por favor, sus aviones que tienen por allá, vayan a ver, por favor, vuelen encima de los campos de concentración y bombardeenlos, están matando Yehudim. Ellos que dijeron, no podemos acercarnos mucho por seguridad, pero lo que vemos a la distancia, que son ladrilleras de las que sale humo. Dicen, no son ladrilleras, huele a carne quemada. Son Yehudim que están quemando. Por favor hagan algo. No hicieron nada. La ONU, la Cruz Roja, hay un campo de concentración que está cerca de Praga que se llama Terezín. Ese campo de concentración en Terezín, la ONU fue y los alemanes y Mach Shemam, exactamente igual que lo que están haciendo los iraníes ahorita, maquillaron todo el campo de Terezín. Y cuando llegaron las autoridades de la Cruz Roja a Terezín, parecía un día de campo. Dijeron, qué bonito está, y deberá ser un campo bonito. Y de hecho, si uno va a Auschwitz tiene 2 partes, Auschwitz, y tiene la otra parte que es Birkenau, que está a 2 kilómetros de distancia caminando. De hecho, si uno camina, es la vía del tren, la famosa marcha de la vida, lo que la gente hace, de Auschwitz a Birkenau, la caminan. No, hoy se llama la marcha de la vida. En aquel entonces eran las marchas de la muerte, sí. Pero ahora se llama la marcha de la vida. Y la gente camina esos 2-3 kilómetros en la vía del tren. Y uno ve y el campo de Auschwitz está hasta cierto punto, parece como para día de campo, parece así. Un segundito, parece un lugar hasta bonito. Igual hicieron ellos en Terezín, cerca de Praga, en Checoslovaquia. Entonces, ¿quién? El Vaticano, la ONU, ¿quién ayudó? Todos quedaron así. ¿Cómo lo hicieron? Los nazis tenían un ministro de propaganda, se llamaba Goebbels, Joseph Goebbels, y Mach Shemó, junto con todos los demás, hicieron una propaganda, una máquina de propaganda para deshumanizar a los Yehudim y justificar su aniquilación. Y las caricaturas de aquella época las hemos visto todos, Hashem Ishmerenu, cómo pintan al Yehudí como lo peor, y cómo lo satanizan, y cómo ellos a través de esa propaganda, básicamente en base a muchas caricaturas y artículos y libros y todo, satanizan a los Yehudim, le llaman el judío eterno, y por supuesto que el judío eterno, que de hecho fue un pseudo documental que hizo ver al Yehudí como genéticamente inferior, como un parásito cultural. Entonces ellos dijeron, a alguien genéticamente inferior lo tenemos que matar, como también mataban a los homosexuales, y como también mataban a los gitanos, y como también mataban a los niños que nacían con defecto, etcétera, como vamos a ver un poquito más adelante. Si el judío es, según The Eternal Jew, el libro ese, que fue parte de la propaganda nazi en el 40, un libro que pinta al Yehudí como un parásito, pues a los parásitos hay que matarlos. Y esa era su lógica. Obviamente que esto fue avanzando hasta que llegó el tiempo de la solución final. La solución final era convertir los campos, que originalmente eran campos de trabajo, no eran campos de exterminio, nada más que en el trabajo los mataban de hambre, de enfermedades, o a veces de balazos, o alguien se quería rebelar, lo acababan matando. Pero después la solución final propone, que fue obviamente el arquitecto de toda esta solución final, fue Himmler. Él propone que había que aniquilar a todos los Yehudim de Europa, aniquilarlos. Ya no era ponerlos a trabajar en campos de concentración, era matarlos. Y él, junto con 14 grandes de rango elevado, generales nazis,
de los cuales ellos creo que 8 tenían doctorado universitario, y se iban todas las tardes a escuchar a las filarmónicas, y que se iban, aparte de todo, a participar en la Sociedad Protectora de Animales, perdón el lapsus. Entonces ellos designan un plan, la conferencia de Wannsee, que fue el 20 de enero, del 20 de enero del 42, y ahí es donde deciden hacer los campos de trabajo, convertirlos en campos de exterminio. Y por supuesto después empezaron a venir masacres posteriores, y bueno, la solución final llevó al sistema más terrible de muertes en mayoreo, en producción de muertes, campos que se hicieron, Hashem Yishmerenu, campos de la muerte, y empezaron con otros sistemas, porque ellos dijeron, con balazos no vamos a acabar con la judería europea. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron primero con los escapes de sus camionetas, equipos militares, etcétera, metiéndolos a una especie de contenedores, háganse de cuenta, donde cabían aproximadamente 90 Yehudim, y los gaseaban, pero ¿de qué forma? Con el escape del coche, ¿sí? Y así empezaron. Cuando vieron que necesitaban hacer otro sistema más, empezaron a hacer los campos de exterminio, las cámaras de gases, y después que no sabían qué hacer con tantos cuerpos, ¿qué hicieron? Los crematorios. Saliendo las cámaras de gases, los echaban en los crematorios, porque es más fácil acumular cenizas que acumular cuerpos. Enterrar cuerpos, aunque muchos de ellos lo hacían los capos Yehudí mismos, eso llevaba mucho tiempo. Entonces era más fácil pasarlos a crematorios y quemarlos y convertirlos en cenizas que enterrar cuerpos gaseados. Y si vamos hasta la fecha a Majdanek, que también está en Polonia, cerquitita de Varsovia, y no nada más eso, se ven edificios así, que su vista es el campo de concentración de Majdanek. Hay un monumento así que está lleno de cenizas, y todo lo que hay adentro, lo han visto, es como una cúpula, ¿no han visto las fotos? Una cúpula así que está lleno, y ¿qué hay adentro? Cenizas, cenizas, cenizas de toda la gente hoy en día, que quemaron ahí en los crematorios, y ahí están sus cenizas. Entonces empezaron a cambiar sus sistemas de asesinato. Esas killing vans, esas cámaras esos contenedores donde metían el escape de los coches hacia adentro, los Einsatzgruppen o las fuerzas de trabajo, empezaron a darse cuenta que sí, está bien, mataban de 90 en 90, pero necesitaban hacerlo más rápido. Entonces los empezaban a mandar a campos tipo Auschwitz, o campos tipo Birkenau, Majdanek o Treblinka, donde ellos podían tener sistemas montados, que vamos a ver más adelante, muy interesante. Empresas como la IBM les proporcionaron muchos datos, hay libros donde les proporcionaron muchos datos a través de las primeras tarjetas perforadas de computadoras. ¿Se acuerdan las tarjetas perforadas de las computadoras de antes? ¿Se acuerdan? La IBM se las proporcionó para que nadie se les escapara, y encontraron a los Yudim en donde estuvieran. Entonces era todo un esquema de asesinato, que por ejemplo los famosos los trenes de ganado, también ahí los mataban. Dijeron, hay que seguir buscando forma. Los mandaban en viajes, algunos eran cortos, de Varsovia a Treblinka podía hacer el tren 8 o 10 horas. Entonces era difícil que alguien muriera ahí. Pero ¿qué tal desde Francia? ¿Qué tal desde Hungría? ¿Qué tal desde el judaísmo sefaradí? También pasó esto. ¿Con quién? Con los judíos de Salónica o Salónica. ¿Qué tal desde esos lugares? Desde Italia. ¿Cuánto tiempo hacía un carro de ganado? Porque eran trenes, ¿cómo se llaman? Vagones de ganado. El ganado, con todo respeto al público y al lugar y al público, no necesita un sanitario. El ganado no necesita mucha ventilación. El ganado no hay que darle agua cada rato. A ellos los tenían sin agua, sin alimento y sin sanitarios. Mucha gente moría precisamente del dolor de ver la situación de enfermedades, que hacían a veces viajes de 8, 10, 12 horas parados todo el tiempo. No había donde sentarse, y morían en esos carros de ganado, en esos trenes de ganado. También lo usaron para matar gente. Algunos llegaban vivos a los campos de concentración.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el primer campo? Ya lo dijimos, Dachau se escribe, o Dachau, no sé cómo se pronuncia, qué pena, pero no sé. En el año 1933, Dachau está en Alemania. Él fue el primer campo, pero ahí Hitler, Ymar Shemo, el que dijo, no, aquí voy a poner, no nada más a judíos, voy a poner a judíos, más mis oponentes políticos, más comunistas, socialistas, católicos políticos, gitanos, etc. Ahí empezó Hitler, 33, estamos hablando 6 años antes de la guerra. Como está escrito en el Times de London, the world ignores the threat. El mundo ignoró la amenaza. No creían que este señor iba a llegar a eso. Von Hindenburg, dice el Rab Berel Wein en su libro, un libro que tenemos ahí, por ahí abajo está exactamente, lo estoy viendo, ese morado que está ahí, dijo, lo entrevistó el presidente de Alemania antes de que Hitler subiera al poder en el 33. ¿Y qué dijo von Hindenburg? Dijo, si llega mucho a ese tipo, Hitler, va a llegar a ser trabajador de una oficina de correos. Se equivocó. Leon Blum, el presidente de Francia en aquel entonces, dijo, a ese, si yo le aviento mi ejército en el Rin, mi policía en el Rin, acabo con él. Se equivocó. Y como esas muchas equivocaciones que hubo, seguro que una vez hay que decirlo, todo es el plan de Hashem, de eso no vamos a hablar, todo es el plan de Hashem. Pero ¿qué quiere decir? Hubo bastantes errores. Este señor, el 33, estaba muy lejos de la Segunda Guerra Mundial. Y con todo y todo, ya se veían venir este tipo de situaciones. ¿Qué era la gente de la policía de los campos? Bueno, eran soldados que trabajaban en los campos, se conocían como los Totenkopfverbande. Totenkopfverbande es una sola palabra, o eran gente que vestía con chamarras, que tenían los cráneos con 2 huesos así cruzados. Había policía en los campos y había diferentes tipos de campos de concentración, sí. No todos los campos eran iguales. Había, por ejemplo, campos de tránsito. No eran campos de exterminio, nada más ahí llevaban a la gente y de ahí la distribuían para diferentes campos, según la posibilidad de recibir más gente en otros campos también, porque después de todo había que darles su plato de sopa, que era pura agua sucia, con un pedacito de sabor a papa y con un pan de antier, ni siquiera yo creo que era de ayer. La gente se calcula que tenía una dieta diaria de 182 calorías. Así dice en un museo que hay dentro de Majdanek. Y no nada más eso, bajaban 15 kilos los primeros 2 meses. Pues sí, con 182 calorías. Imagínense de qué estamos hablando. Entonces había campos de tránsito, había POW camps. ¿Saben lo que son los POW camps? Prisoners of War, prisioneros de guerra, campos para prisioneros de guerra. Había campos de detención y por supuesto ya en la Polonia ocupada por los nazis había campos de exterminio. Por ejemplo, Auschwitz-Birkenau, que es un solo campo, le llaman, por ejemplo, a Birkenau le llaman Auschwitz II, pero es prácticamente el mismo campo, nomás que hay como 3 kilómetros de diferencia. Auschwitz era un campo de exterminio, un campo de muerte y un campo de trabajo también. Abarca 19 millas cuadradas. El terreno es impresionantemente grande y era el complejo más organizado de matar gente, Hashem Yishmerenu, en la historia humana. ¿Cuándo abrió? En junio del 40. Bastante ya avanzado, pero abrió en junio del 40. Y al final de la guerra, 5 años después, en Auschwitz murieron 1.250.000 Yehudim y miles fueron esterilizados por radiación. El famoso Ymar Shemo Yosef Mengele, con los experimentos que hacía esterilizando hombres y mujeres en el campo, y otros doctores más. Hay toda una plática que una vez la dimos cuando vino un viaje al Hanbetech, que se llamaba Los Doctores de la Shoah, y lo que hacían ellos eran realmente actos malvados. Hasta la fecha se ven todavía los lugares donde hacían ellos sus actos de esterilización y no que eran quirófanos, eran unas cemento ahí donde acostaban a la gente, y a Hashem Yishmerenu lo que le hacían. Ese era Auschwitz. Treblinka era un campo, como dijimos antes, donde la gente llegaba directo del tren a las cámaras de gas. No había de otra. Lo que tal vez alguna vez escucharon o vieron era verdad. Los engañaban todavía, pero sobre todo en los campos de trabajo.
los campos de trabajo, decían, no, aquí van a trabajar, no se preocupen. ¿Y qué hacían? Ponían orquestas a tocar cuando bajaban de los trenes para que la gente así, ay, no está tan mal. Y está a mitad de bosque. Si uno va a Treblinka, está a la mitad de un bosque, al grado que la cantidad de mosquitos y de insectos es insoportable. Es insoportable, hay que ponerse protector, hay que andar con unas ramas quitándose los mosquitos. Está a la mitad del campo. Pero Auschwitz, por ejemplo, también está a la mitad de un campo. Y también en Majdanek, no tanto, pero también pues sí, está a la mitad del bosque. Con todo y todo, había campos como Treblinka, donde qué orquesta ni qué nada. Directo del tren a las cámaras de gases. ¿Qué le decían a la gente? Se van a gasear. Había gente también que cuidaba mitzvot, decían, pero ¿cómo? No, no se preocupen, se van a bañar. Se van a bañar, pero para bañarse hay que quitarse la ropa. Y había gente que decía, oiga, yo estoy dispuesto. No separaban hombres y mujeres. No había horarios de alberca, no había horarios de regadera de tina, no había nada. Malvados. Entonces había gente que yo creo que se moría de la pena, del pudor, Hashem Yishmerenu. Y los metían, les quitaban la ropa, por supuesto, que era toda una empresa después que ellos hicieron con todas las ropas y las maletas. Hasta la fecha, si uno va en Auschwitz, hay un museo, se ven las maletas de toda la gente. Hasta la fecha, las mismas maletas ahí están en el museo, y parte de sus ropas, y parte de sus prótesis también, y parte de sus zapatos. En Majdanek hay todo un así grandísimo donde están los zapatos. Hashem Yishmerenu. Entonces les quitaban la ropa para también quedarse con la ropa, con las pertenencias, y los metían a la cámara de gas diciendo que era para bañarse. Y finalmente los metían ahí a las cámaras de gas, y se calcula que en 20 minutos podían gasear juntos a cientos de personas según el tamaño de las cámaras de gases. Si uno va a los campos ve que Majdanek tiene un tamaño muy chico, pero si uno va, por ejemplo, a Auschwitz, Birkenau sobre todo, ahí las cámaras de gases eran grandísimas. Aquí tengo una foto más adelante, que quiera se la enseño, de cómo ellos mismos luego destruyeron sus propias cámaras de gas para borrar toda evidencia ante los países que vinieron a conquistar después, como Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, a liberar los campos. Ellos mismos bombardearon sus propios campos para no dejar evidencia y no pasar a la historia como lo que no quisieron pasar. Pero hasta la fecha, ayer detuvieron a un nazi de 94 años que participó en los campos de concentración, le dieron 4 años de cárcel. 94 años, ayer pasó, o sea, van a ver cuántos han detenido a lo largo de la historia, no sé, la verdad ya ni quise leer. Muy bien, entonces ese es el caso de Treblinka. ¿Cuántos Yehudim se calcula que murieron en Treblinka? Ya dijimos 900,000. ¿De cuánto era el staff? Había que tener un staff para hacer esa maldad. 150 personas se encargaron de matar 900,000 personas. Se calcula que de Treblinka solamente 100 sobrevivieron, porque ahí no había escapatoria. No había escapatoria, estaba todo vigilado, de los trenes directo a las cámaras de gas, a los crematorios. Había otro campo en Polonia, se llamaba Chelmno y Majdanek, que eran campos de trabajo, y Sobibor y Belzec también, que eran campos de exterminio. Dice acá que del 1,000,000 de Yudim que fueron mandados a Belzec, solamente 2 sobrevivieron. En 1942, 1,000,000 mataron en Belzec. El resto fueron asesinados por 12 personas, y algunos otros ucranianos ahí que ayudaban fueron asesinados en ese campo de concentración. ¿Cómo hacían la selección? Llegaban los trenes. ¿Y cómo hacían la selección? Bueno, hay fotos famosas, ¿se acuerdan? Se ven las fotos donde está la gente formada, y se ve un malvado ahí con un uniforme nazi, ¿se acuerdan? Derecha, izquierda. ¿Y quién era ese malvado famoso? El doctor de la muerte. ¿Quién era? Josef Mengele. Para eso se tituló el malvado. Imagínense, ¿ven? Hay gente que se titula para hacer el bien, hay gente que se titula de médico para hacer el mal. Se paraba ahí y nada más decía así con el dedo. Y punto. ¿Qué hacía? Mujeres embarazadas, niños, ancianos, gente que tenía discapacidades físicas, y los que parecían que no iban a poder trabajar en los campos de trabajo, a la izquierda. Y inmediatamente esos directo a gasearlos y al crematorio. Y la gente que parecía que tenía una fuerza física, ya sea hombres o mujeres, suficientes para poder trabajar, les hacía así Mengele a la derecha, y ellos los mandaban a trabajar. Imagínense esa escena.
Imagínense la escena del tren llegando, un tren echando vapor, las sirenas, llega el tren, la gente con el desconcierto, algunos se fueron engañados pensando que iban a trabajar, que iban aquí, allá, a pasar hasta a veces a algunas vacaciones, les dijeron vamos al bosque, dijeron bueno, familia. Obviamente había gente cuando la guerra avanzó, la Shoah avanzó, ya sabían a qué iban. Pero al principio, imagínense esa escena, y de repente llegan estos malvados con ametralladoras y perros y todo lo que eso implicaba, bajándose el tren, separando familias. Familias que por supuesto la gran mayoría no se volvieron a ver nunca más. Entonces, imagínense lo que era la vida. La siguiente pregunta, ¿cómo era la vida en un campo de trabajo? Por supuesto, una vida totalmente deshumanizada. Les quitaban el pelo, pero el pelo los rapaban a hombres y a mujeres. El pelo lo usaban para hacer calcetines, para hacer rellenos de colchón, para hacer sogas. Lo utilizaban el pelo de la gente. Sus posesiones personales las confiscaban y por supuesto los zapatos y los hacían andar descalzos. Nada más de estar descalzos en esas temperaturas. Cuando uno va para allá, a veces puedes ir en mayo y sigue nevando y las temperaturas son heladas y entras a las barracas de Birkenau y el frío de muerte que se siente es impresionante. Y no tenían baños. Imagínense diciembre, enero, febrero, marzo, temperaturas de 20, 30, 40 bajo cero. A las 3 de la mañana que un viejito, la gente prefería mejor en la barraca hacer lo que tenía que hacer, y eran 3 pisos y todo escurría y todo. Imagínense qué condiciones vivían. Poder ir con perdón, pero también el sanitario, poder ir al sanitario a las 2, 3 de la mañana con nieve, no es cualquier cosa, y con 40 grados bajo cero, y así estuvieron. Obviamente todos esos búnkers, esas barracas, uno de verdad no puede creer que la humanidad ha caído tan bajo ahí. Seguro que Borolam tiene su plan, eso no lo cuestionamos, de eso no estamos hablando, pero situaciones muy, muy difíciles, los hacían pararse 4 o 5 de la mañana también con frío, hacer ¿cómo se llama? Un mifkad, una formación, y ahí contaban a la gente y ahí veían, y a los que se querían escapar ahí los mataban, inmediatamente los ametrallaban, y después de regreso en la noche de todo el cansancio los volvían a contar otra vez, y la comida, como ya explicamos, era cuando les iba bien, les daban un pedazo de carne de caballo. Les daba un poquito de eso, pero hubo gente que se cuidó mucho, entre ellos, ¿quién se acuerda? Rab Alberstam, Rab Yekutiel Alberstam, el Rebbe de Kloisenburg. En todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración, nunca comió taref, nunca comió pan de goim, se cuidó, y a pura agua y verduras. Él bajó más de 50 kilos, era un montón de huesos cuando lo liberaron del campo, y todavía Rab Alberstam, el Rab Yekutiel Alberstam, el Rebbe de Kloisenburg, se tomó librajá, a pesar de haber perdido a su esposa y 11 hijos, Shemish Mereno, a su esposa, perdió a esposa y 10, y el 11º lo perdió cuando en los DP Camps, que son los Displaced Persons Camps, los campos de la posguerra. Ahí estuvo Rab Alberstam en la posguerra atendiendo a gente, y les hizo Shabbat, y les hizo de comer en Shabbat, y les hizo por lo menos volver a vivir un poquito de su judaísmo. Él, después de haber perdido esposa y 11 hijos, se vuelve a levantar, se vuelve a salir adelante. Estuvo al borde de la muerte ya en el DP Camp, se enfermó de tifoidea y a punto estuvo de morir, y sale adelante y trabaja y ve la forma. Es una historia interesantísima. Dwight Eisenhower, Ike, así le decían, que luego fue presidente de Estados Unidos por 2 periodos, hasta antes de Kennedy. Dwight Eisenhower, va a uno de los DP Camps y justo llegó el día de Kippur. ¿Y qué hicieron los alemanes? Una recepción para que vea, vamos a ver si es que nos da tiempo hoy, que muchos, entre ellos Eisenhower, llevaba a la gente a que viera los campos, a la gente de Alemania, y a la gente de Estados Unidos, y a la gente de Rusia, para que vean lo que hicieron. La gente no lo podía creer. Aquí vamos a ver más adelante, que la esposa de un presidente municipal de un pueblo por ahí alemán, cuando vio eso, se regresó a su casa y se colgó. Goya, una mujer alemana, no podía creer que eso estuviera pasando. ¿Qué pasa? Llega Eisenhower a ese campo, de un DP Camp, ya en los campos de la postguerra, era Kippur, hacen un templete, supongo que un micrófono, todo para hacer un acto político para recibir a Eisenhower. Y el Rebbe de Kloisenburg dice, yo voy a hablar.
Dice, rabino, esto no es un acto religioso, es un acto político. Dice, yo voy a hablar, nada más que sin micrófono, pero les aviso que no me voy a quedar con las ganas y yo voy a hablar. Cuando lo vieron así, y aparte la labor que hacía el Rebbe de Kloisenburg, Zichrono Libraja, lo dejaron hablar. ¿Y qué hizo? Se puso su Streimer, uno que ahí pudo rescatar, o se hizo uno, no sé qué, su bata blanca, tomó un pequeño Sefer Torah también que encontraron por ahí y empezó a hablar, Kippur, empezó a hablar al público y lo estaba oyendo ahí en primera fila Dwight Eisenhower, que fue el que hizo todo lo de, ¿cómo se llama? Pearl Harbor y todo lo que liberó, y otra vez presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower. Y cuando acaba de hablar, él se levanta Eisenhower y le dice, usted es un hombre divino. No divino de qué guapo, como decimos aquí en México. Divino, de Dios. Dice, pídame lo que quiera y se lo voy a conceder. Está escrito, ya lo vi en 2 libros, esa historia. Y le contesta el Rebbe de Kloisenburg, ¿seguro? Dice, lo que me pida se lo voy a conceder. ¿Ustedes qué hubieran pedido? Tráigame Gine, Hummus, Kipe, Gefilte Fish, y Kreplach, y Kneidlach, y Ferfalach, y ¿qué otra me falta? ¿Qué dijo él? En 5 días tenemos la fiesta de Sukkot. Y ahí se dijo, vos y dos, ¿qué es eso? Dice, es una fiesta donde tenemos que tomar un lulav y tenemos que tomar un etrog y no tenemos. Adás y Arabá, dice, dígame dónde lo consigo. Dice, en Italia hay. Siempre ha habido en Italia hasta la fecha. ¿Qué hizo Eisenhower? Mandó un avión vacío, piloto y copiloto, de la Fuerza Aérea Norteamericana a Italia, y en 2 días, 3 días estaba de regreso con Arbat Aminim para el Rebbe de Kloisenburg y todos los judíos que había. Eso es darle valor a las cosas en la vida. Eso es darle prioridad a las cosas. No pidió comida, no pidió salvoconductos, no pidió dinero, no pidió nada. Arbat Aminim para la fiesta de Sukkot que venía en 5 días, y Eisenhower cumplió su palabra y se los trajo. Entonces, historias como esas hay muchísimas. Desafortunadamente, como ya dijimos, había los médicos nazis que hacían mucha experimentación, sobre todo con quién, también con gemelos. Hacían mucha experimentación con gemelos. Otro, Klauberg, era otro de los doctores, junto con Mengele, que hacían investigaciones con gemelos, esterilizaban gente, en fin, gemelos idénticos, querían clonar a seres humanos para hacer el perfecto ario, en fin. Aparte de todo, los experimentaban como, a ver qué pasa si lo tiras desde un avión. A ver qué pasa si lo pones a menos 40 grados centígrados. A ver qué pasa si lo pones a condiciones de presión atmosférica elevada. Eso hacían estos malvados, que ese research, esa investigación les ayudaba a mejorar sus soldados y sus ejércitos. Aparte, no nada más hacían eso. ¿Qué hacían? Virus de la hepatitis, se los inyectaban. Tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, se los inyectaban. Malaria les inyectaban, y hacían experimentos con todo eso. Experimentos humanos, disecaban órganos, en fin, los dejaban así. Hashem que nos cuide. Ahora bien, ¿cuál era el papel de las cámaras de gases, las infames cámaras de gases? Bueno, las cámaras de gases fue el método que ellos encontraron para poder matar más gente en el menor número de tiempo. La primera fue en el campo de concentración del Chelmno. Ahí fue la primera cámara de gas que hubo. Y obviamente, para evitar las rebeliones, eran engañados. Nunca veían unos cuando entraban otros. Hacían como por tandas. Entraban y los otros los tenían en otro lado para que no se rebelaran. Entonces llegaban a bañarse a las regaderas, y obviamente cuartos de desinfección que finalmente salían gases, sobre todo ¿cuál? El ciclón B. El ciclón B es un gas que básicamente se basa en ser un poderoso insecticida. Hashem Ishmerenu. Esa es su base, el ciclón B, y bueno, hicieron con el ciclón B todo lo que ya nosotros conocemos. Les tomaba 20 minutos matar a 6,000 personas, que eran más o menos las rondas que podían ellos meter en campos grandes como Auschwitz-Birkenau, que tenían las cámaras de gas más grandes. Después iban a examinar cada cuerpo, los trabajadores de los campos, que muchas veces eran propios Yehudim.
Y no todos eran lo que a veces decimos el malvado, cómo se atrevió. Eran gente que estaba también para morir. Las acababan, claro, eran gente forzada que luego también las acababan matando. ¿Sí? Entonces, que iban y les examinaban la boca. ¿Para qué? Para quitarles las tapaduras dentales a los cadáveres y, por supuesto, después a los crematorios. ¿Cuánta gente murió en cada campo? En Auschwitz-Birkenau les dije 1.250.000, pero no, dice aquí que son 2 millones. En Belzec, 600.000. Bergen-Belsen, 70.000. Buchenwald, que es donde estuvo el Rab Lau, ¿se acuerdan? No el Rab Rashita, el papá. Rab Lau, el papá, estuvo de niño chiquito, estuvo en Buchenwald, en ese campo, 56.000. Chelmno, 340.000. Dachau, 30.000. Flossenburg, 30.000. Majdanek fue uno de los que más también tuvo, 1.380.000. Mauthausen, 95.000. Ravensbrück, 90.000. Sachsenhausen, 100.000. Sobibor, 250.000. Y Treblinka, 900.000. ¿Cuál fue la respuesta de los humanos en la Shoah? ¿Qué dijeron? La gente que dijo, ¿pasó algo, no pasó algo? La mayoría de la gente, por ejemplo, cuando uno va para allá, y ve a un viejito de 80 años, dice, este viejito era un joven de 15 años en aquella época, entonces sí se dio cuenta, a él no había pretexto, no es que estás viendo un joven de 20, 30, 40 años, que nació en la Alemania post-nazi, si ves un joven así, o en Polonia, ves viejitos así, ¿qué dijeron esa gente? Bueno, la verdad es que la respuesta es que ellos quieren dar, es que la gente como que aparentemente no sabía. Pero esa es una mentira, porque sí sabían. ¿Por qué? Porque las iglesias, ellos daban récords de nacimientos de los Yehudim, que alcanzaron a buscar los récords en los lugares donde los Yehudim se registraban, que no eran iglesias. Y tristemente, si había Yehudim que tenían antepasados de la vía materna o por la vía paterna que se registraron en iglesias para esconder su identidad o tristemente por asimilación, también dieron los récords. No nada más eso, el Ministerio de Finanzas dio cuenta de todas las propiedades de los Yehudim. Las universidades se hicieron centros de investigación para que el asesinato fuera más eficiente. Los transportes gubernamentales dieron transporte, sobre todo los trenes de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Para qué les digo? Nadie puede decir que era un observador inocente. Todos tuvieron que ver con esta situación. Ahora bien, la gente de Europa del Este, los ciudadanos de ahí, ellos vieron cómo la judería era llevada a los guetos. Por ejemplo, en Hungría, la cantidad de Yehudim que fueron llevados también fue de centenas de miles de Yehudim en pocos días que se llevaron de Rumanía a los guetos y llevados en trenes de ganado, en vagones de ganado o las marchas de la muerte. En ese entonces se llamaban las marchas de la muerte, que era otra forma de matar a la gente. La ponían a caminar y morían congelados, morían de falta de deshidratados, de falta de alimento, enfermos, y ahí lo que hacían nada más era darles el tiro de gracia y se acabó, o los dejaban ahí ya moribundos en el camino. En un libro de Rab Alberstam, que es excelente, no lo traje, perdón, pero ahí menciona cómo a él le tocó una de las marchas de la muerte en Tisha B'Av. Y era justo un Tisha B'Av como el de este año, que Tisha B'Av había caído en Shabbat y se corrió para domingo. ¿Y qué pasó? Malvadamente los alemanes a la salida del lugar a donde ellos salieron, ¿qué les dieron de comer? Pan con queso salado y tantitita agua. Y la gente de tanta hambre que tenía, se comió ese pan, él no. Pero él cuenta cómo ni le decía nada, pues era pikuach nefesh, podían comer a filu taref. Entonces comió la gente y tenía una sed y no les dieron agua todo el viernes, que fue cuando empezó la marcha, todo el sábado, y cuando les dieron agua, el domingo, que era el día del ayuno. ¿Y qué dijeron la gente? No, es Tisha B'Av. No bebieron. El Rebbe de Kloisenburg ahí cuenta que acabando Tisha B'Av, la noche del domingo, cavaron, él con sus hasidim, había muchos hasidim que se fueron, cavaron en el suelo, y que milagrosamente encontraron agua limpia la noche de Motzai Tisha B'Av de ese domingo, y bebieron de esa agua. Y en una de esas también el Rebbe de Kloisenburg estaba
de alguna forma ya agotado, cansado, se sentó en el camino y que llegó un nazi malvado y le disparó. ¿Y a dónde le pegó el tiro? En el brazo. Y empezó a sangrar todo lo que es brazo, antebrazo, mano, sangra mucho, está muy vascularizado. Y sangrando y sangrando y sangrando. ¿Y qué hizo el Rebbe de Kloisenburg? Corrió a un árbol, agarró unas hojas de árbol, se las amarró en el brazo para evitar el sangrado y en ese momento hizo una promesa. Y dijo, Boreolam, si me curas de esta, te prometo que voy a levantar en Israel, no un hospitalito cualquiera, un centro médico grande para que mucha gente se beneficie de eso. Vayan a Natania y vean el centro médico laneado o lineado, o laneado o lineado, se llama de las dos formas, que levantaron los Hasidim de Kloisenburg. Lo levantó el Rebbe de Kloisenburg. Cumplió su promesa. En Netania hasta la fecha está, vean, busquen en Netania el centro médico de lineado o laneado, lo pueden encontrar de las dos formas. Es un centro médico más grande. ¿Alguien lo conoce? ¿Quién? ¿Usted, señora, lo conoce? Cuéntenos tantito cómo es. Bueno, es muy moderno. Es un centro, o sea, médico, es un hospital muy moderno, pero la verdad yo fui a ver no sé qué, pero no sabía la historia, sí lo vi. Pero lo conoce. Está en Natania. Así es, señora. Hasta la fecha está y lo van modernizando y lo van agrandando. El Rebbe de Kloisenburg se vuelve a casar y tiene Baruch Hashem, tuvo con esa familia, con esa nueva esposa, 4 hijos, creo, hijas y todo. Volvió a hacer su vida, un ejemplo de vida, la historia del Rebbe de Kloisenburg. Básicamente ya para terminar, uno podría decir, pero la verdad es que ellos trataban de salir adelante solos, no es cierto. ¿Saben quién los ayudó? Me da pena si alguien tiene un BMW, pero los ayudó mucho la BMW y la Mercedes-Benz y la Krupp y Messerschmitt y compañías que, quién sabe, a los nazis prestaban sus instalaciones, les daban dinero, prestaban su tecnología, la IBM, como dijimos, la IG Farben, invirtieron millones de dinero, ¿para qué? Para reforzar los campos y querían construir Auschwitz III, querían también construir, pero ya Baruch Hashem ya no lo pudieron hacer. Entonces vemos que no hay inocentes. Ayer con el tema del tratado de Irán, el ministro alemán, cuando Netanyahu reacciona diciendo, nosotros no estamos relacionados con ese tratado y como siempre nos vamos a defender nosotros mismos. El alemán dijo, junto con el de Inglaterra y con Kerry y el de Estados Unidos, dijeron, está exagerada la respuesta de Netanyahu, ¿por qué dice así? ¿Cómo por qué dice así? Que Hashem nos cuide, nada más Boreolam que nos cuide. Pero ¿qué quería que dijéramos? Después de ver lo que hizo la historia, la verdad es que como empezamos la plática diciendo, Zehor Yemot Olam Binu Sheno Dorvador, Shalavija Beyageljas, de Keneja Bibnullah, hay que ver la historia. Lo que pasó en el año 1938 con Chamberlain, cuando va Chamberlain, que era el primer ministro, Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra, en el año 1938 hace un viaje a Colonia, Alemania, en septiembre del 38, a hablar con Hitler. Y dicen que hay una foto de Hitler con Chamberlain muy famosa, ¿la han visto? Y dicen que es la única foto en que Hitler se ve riendo. Claro. ¿Por qué? Porque Chamberlain fue a decir, oiga, señor Adolfo, no se anexe a Austria, y se las anexó. Y no se anexe, por favor, Checoslovaquia, y se la anexó. Y Hitler dijo, me vengas a decir lo que me vengas a decir, no voy a hacerte caso, voy a hacer lo que yo quiera. E hizo lo que él quiso, Hashem Ishmerenu. Él hizo lo que él quiso. Y no solamente eso, sino que Chamberlain trató de hacer la paz. Y de hecho, cuando aterriza de regreso Chamberlain en Inglaterra, la gente pensaba que tenía, imagínense 70 años atrás, no había la comunicación que tenemos hoy, ¿sí? No sabían, pensaban que traía, así dicen, la paz debajo del brazo. Él que decía, voy por peace for our time. Ese era su dicho de Chamberlain, peace for our time. Y bueno, haberle cedido todo a Hitler, porque le cedió todo lo que Hitler quiso, todo le cedió. Chamberlain le cedió a Hitler todas sus peticiones, no pudo imponer ninguna para convencerlo de que no hiciera lo que hiciera. Finalmente le costó muy caro. ¿Saben lo que es el Blitz? El Blitz es el bombardeo alemán
que duró más de 76 noches seguidas, bombardearon Londres. ¿No se acuerdan? Que Yehezkel Abramsky, que era el Abedín de ahí, le caían los ladrillos en la cabeza. ¿Se acuerdan? El Abedín de Londres también lo bombardearon. Hashem Yishmerenu. Entonces, le costó todo. Cuando llega de regreso Winston Churchill, ¿quién era Winston Churchill? El que después fue el presidente, porque Chamberlain se murió al otro año. No aguantó la presión, se muere al otro año. Llega Churchill y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué cediste tanto a los nazis? ¿De dónde confianza con ellos? La historia se está repitiendo ayer. ¿Por qué le cedes? ¿De dónde tienes confianza con Irán? ¿Cómo se te ocurre ir a ceder y de dónde tienes confianza con Irán? Se estaban así las manos, la risa de sarcástica estos tipos como diciendo lo logramos y lo están diciendo. Hace 4 días, no 4 años, hace 4 días, el viernes pasado, 5 días, fue el día de Death to America, Death to Israel, gritando, quemaron banderas en todo Irán, de Estados Unidos e Israel. Y con ellos estás haciendo un tratado de paz. Churchill le dice, no lo acepto, regalaste a nuestro país, y de verdad sí, lo que hicieron los alemanes, los nazis con Inglaterra, la destrozaron, los bombardeos nazis sobre Inglaterra la acabaron destrozando. Y vean este dicho, y con esto acabamos, lo que le dijo Churchill a Neville Chamberlain cuando regresó, y dijo así, a nuestra patria se le ofreció entre humillación y guerra. Dice, ya aceptamos la humillación, y ahora vamos a tener guerra. Y así fueron las cosas. O te humillas o voy a la guerra. Alguien puede decir, pues la verdad, para no irme contra la flota, la fuerza aérea, la Luftwaffe, no sé cómo se llama, la fuerza aérea alemana, de irme contra los alemanes en la guerra, pues me humillo. Y dijo Churchill, por haberles aceptado todo, le dijo a Chamberlain, dice, ahora caímos ya en la humillación y vamos a tener guerra. Y así fue. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos cuide, Besat Hashem Baraj, que sepamos de cosas buenas, toda Israel, pero hay que pedir mucha tefilá, como dijimos en la clase pasada, citando al Magid de Mesrich, dijo algo muy bonito, un pasuk en Migilat Eja, Jol Rodefea y Sigua, Ben Ametzarim. Todos los que nos persiguen nos alcanzan en estas 3 semanas. Lo que les dije en la otra clase, este tratado con Irán lleva 22 meses queriéndose hacer. ¿Cuántas veces caben 3 semanas en 22 meses? Alguien sacó la cuenta que como 60 veces, 80 o no sé cuántas, pero muchas 3 semanas caben en 22 meses. ¿Se entendió? Entonces, Dafka en estas 3 semanas pasó este acuerdo con Irán. Dafka en estas 3 semanas, mejor Rodefea y Sigua Ben Ametzarim. Pero también ahí el Magid de Mesrich explicó algo muy bonito. Rodefea se escribe Rodef Yudke. Kol Rodef K y Sigua Ben Ametzarim. Todo el que persigue a K Yudke a Boreolam lo puede encontrar en estas 3 semanas. Son 3 semanas muy propicias para la Teshuvah. No hay necesidad de esperarnos Elul. No hay necesidad de esperarnos a que venga Rosh Hashanah y Kippur. En estas 3 semanas, y más con los sucesos que están pasando ante nuestros ojos, la historia se está escribiendo. Como dijo ayer Bennett, un político de Israel, dijo, anoten esta fecha en el calendario. 14 de julio, ¿usted lo vio? 14 de julio del 15, esta fecha va a pasar a la historia. Para nosotros, 27 de Tamuz de 5775 es una fecha histórica. Seguro que Hashem lo maneja, no nos queda nada de duda. Créanmelo. Sin embargo, con todo y todo, la historia se está escribiendo ante nuestros ojos. Boreolam nos está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Besat Hashem Baraj, Teshuvah, Mitzvot, Maasim Tovim, para que Besat Hashem Baraj, Hayom, Bekolot Tishmau, Boreolam nos mande Berachamim Ramim al Mashiach Tzidkenu, amén, amén, amén. Se me quedó el micrófono, no oía nada.